discípulos que se multiplican y que van extendiendo el reino de Dios y alcanzando, por decirlo, toda la tierra para el Señor. Y eso es en lo que está empeñado el Señor y eso es lo que está haciendo en su iglesia. Y cuando el discipulado se convierte en esa cadena de vida, cuando veis una cadena que es un eslabón con otro, me parece que no tiene fin. Cuando nos viene, no, por eso es una cadena, algo que continúa, además bien sujeto, entrelazado, y de que va dando continuidad una a la otra con un propósito. Y así es el llamado, lo que Dios quiere hacer en la congregación, esa cadena de vida que va formando la iglesia, que la va extendiendo, que la va alargando, que va alcanzando sin final y además con un propósito, todos trabajando de la misma manera. Y quería leer un versículo en 2 de Timoteo 2:2. La palabra del Señor dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en esas últimas semanas hemos estado hablando de esa cosecha de que el Señor está mandando, de la importancia de que el fruto permanezca. Y estoy hablando también del fruto interno de nuestra vida que pertenezca, que no sea como un espejismo y algo de que sí que nos han contado y parece que ha durado unos días, una ilusión, pero que se ha desvanecido. No, que ese fruto, lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en la humanidad, por todo el mundo, que pueda permanecer, y el valor, ¿no?, del discipulado y el cuidado de las personas. Que para eso está la iglesia. Para que si uno cae, el otro lo pueda levantar. Para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Para poder ser esa cadena que no haces tú toda la fuerza. Se va repartiendo todo ese esfuerzo que hace la iglesia, que está haciendo el Señor, se va repartiendo entre todos, y por eso dice que ligera es mi carga. A pesar de que lo que se arrastra, lo que se quiere hacer, es algo que tú y yo solo no podríamos nunca, pero al final en esa unión de muchos pocos dice que se llega a hacer ese mucho, y es el propósito del Señor. Pero hoy queremos dar un paso más, ¿no? Al final, el discipulado no termina cuando yo crezco. Porque a veces tenemos un pensamiento de mirarnos para nosotros y de crecer yo, pero el discipulado no termina cuando tú creces, sino que podríamos decir que continúa cuando tú preparas a otros para crecer, preparas a otros para ser discípulos, preparas a otros para que puedan cumplir el objetivo con el que el Señor los ha llamado. Cuando formamos a otros, ahí es cuando realmente tu propósito, el mío, el de la iglesia, está cumpliendo el objetivo, que es que otros puedan crecer, puedan ser discipulados y puedan servir al Señor, como he dicho, que es el objetivo. Y Pablo lo vemos que en esos versículos que habla a Timoteo, que era algo que lo tenía muy, muy claro. Lo que recibiste, dalo. En otro texto dice: aquello que recibiste de gracia dalo. El propósito no somos nosotros, que también somos nosotros. Pero somos nosotros, somos bendecidos para poder bendecir. Hemos sido discípulos para hacer discípulos. Alguien nos trasladó, nos habló de la fe, de la esperanza. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos fe y esperanza para poder dar, transmitir también a otros. Y esa bendición pueda llegar y cumplirse, ¿no?, el propósito. Y vemos de que así es como Pablo nos veía como esa cadena que estaba hablando espiritual, de continuidad,
que Pablo discipula a Timoteo. Timoteo dice de que discipula a hombres fieles, y esos hombres fieles dice que discipulan a otros. Vemos de que hay una continuidad, esa cadena va siguiendo, gloria a Dios, de que no se para. No se paró antes de llegar a nosotros. Continuó hasta alcanzarnos a nosotros, pero el propósito no eres tú y no sé yo, que lo somos. Pero lo somos como un eslabón más, para que esa cadena pueda continuar y así el reino sigue creciendo. Y como digo, el discipulado no se detiene en nosotros, sino que continúa a través de cada uno de nosotros. Qué bueno, que Dios pensó en ti, Dios también pensó en mí, pensó en el que tienes al lado, pensó en su iglesia, con toda la diversidad que cabemos, para que eso continuara, el poder bendecir a las personas que podrían ser alcanzadas, hechas discípulos, para que vayan a su vez y alcancen a otros, y a todo el mundo, sin ninguna excepción, pueda llegar esa bendición, la oportunidad de poder conocer al Señor y al final tener la vida eterna, que es lo que al final Él nos quiere, el regalo mayor que nos quiere dar, a pesar de todas las bendiciones que vienen por el camino, ¿no? Como aperitivos, ¿no? Pero el propósito es que nadie se pierda. Y pensando en ti, que tú vas a ser ese eslabón, esa pieza clave, que a veces no entendemos la responsabilidad que tenemos, porque esa pieza de la cadena, si un eslabón se suelta, eso se pierde. Ya no vale. Muchos, los que vengan detrás, ya no van a tener una continuidad. Igual en la misericordia del Señor por otros sitios serán alcanzados. Pero lo que está claro es que estamos retrasando el plan de Dios y el plan de salvación de muchas vidas y poniéndolo en juego. Cuando el Señor ha pensado en ti y en mí para podernos usar y para poder bendecir a cada una de estas personas. Y como digo, el discipulado es esa cadena espiritual. Y por eso Él está diciendo lo que has oído, no delante de muchos testigos. No, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Transmite. Y vemos de que el mismo proceso que hemos hablado, ¿no? Pablo a Timoteo, a hombres fieles, a otros. Y el reino de Dios crece por relaciones de discipulado. Algo que estamos aprendiendo, ¿no? Que hemos tenido un poquito que desaprender y quitar ese pensamiento a veces religioso aprendido, que el conocimiento era lo que al final parecía que era lo que nos acercaba a Dios o lo que nos daba todo eso que Dios nos había prometido y nos hemos dado cuenta que no. Al final es un discipulado a través de esas relaciones, no por eventos. Los eventos están muy bien y pueden ser el detonante para que tú des el paso. Y gloria a Dios. Pero la realidad, lo que vemos, es de que el Evangelio, el discipulado, se hace a través de esas relaciones. Y claramente vemos cómo Jesús buscó para discipular a unos poquitos, a un grupo, no buscó multitudes, sino primero buscó relaciones con hombres que iban a ser transformados y que luego alcanzarían esas multitudes. Para que podamos entender el poder de la relación del discipulado verdadero, no del librito que te doy, apréndetelo de memoria y al final no deja más que ser de letra y no ha cambiado nada nuestra vida, más que tenemos un conocimiento, que a veces ese conocimiento hasta es una losa pesada porque ahí pone algo que no estamos viviendo. Y además lo tenemos que compartir a otro cuando a veces ni lo estamos viviendo. No sé por qué. Porque no hemos aprendido a ponerlo en práctica, a vivirlo de una forma natural, en las relaciones, en el día a día, sin tener que aparentar nada. Sino vivir a la vida que el Señor nos ha llamado, a libertad en su vida, conforme, enseñándonos, viendo cómo hace el otro, ayudando, sobrellevando la carga de otro, levantando a otro, o que te levante. Que aquí nadie está libre. Todos tenemos momentos altos y bajos.
Y necesitamos una persona al lado que nos enseñe, que nos ayude, que esté dispuesta a amarnos en el momento más crítico de nuestra vida. Y podernos enseñar y decir, tranquilo, que aunque vayamos más lento, vamos a llegar, yo te voy a acompañar. Eso se trata al final, el discipulado. Una vida transformada puede transformar a muchas personas. Lo vemos, lo hemos experimentado, yo creo, cada uno de nosotros. En esa transformación que Cristo hizo en nuestras vidas, ha sido de poder, pero no de poder para vanagloriarnos, no, de ejemplo, de testimonio, de ánimo, de fe, de esperanza para otros que han dicho, yo también quiero salir de donde estabas tú. Y entonces nos da pie para poder hablar de ese camino, que es el único que, por lo menos, el único que hizo la palabra y el único que ha servido para mi vida. Y ahí es a donde podemos trabajar y una persona transformada puede transformar a muchas. Eso es lo que impacta. Ese es el verdadero discipulado. Ese es el verdadero ir y ser testigos, decía, de algo real, no de libritos aprendidos. Que gloria a Dios que tenemos ahí la palabra y nos guía. Pero no basta solamente con esa palabra escrita. Hay que vivirla, hay que ponerla en práctica. Y para eso necesitamos hombres, mujeres al lado nuestro que nos enseñen cómo hacerlo. Y que también nos enseñen que tienen las mismas debilidades que nosotros. Que eso es lo que dice la palabra. Elías dice de que las mismas pasiones y debilidades que tú y yo, a pesar de que muy ungido, pero con las debilidades humanas, que creo que, por lo menos de los que estamos aquí, creo que no se libra a nadie. Pero en todo eso, que alguien nos vaya enseñando, acompañando, a poder alcanzar el objetivo, y entendiendo de que si hay alguien perfecto y santo, ese es Dios. Y nosotros estamos en perfección, en trabajo, en construcción, a donde queremos llegar, pero siendo conscientes de que nos falta mucho y que necesitamos ayuda y que necesitamos aprender los unos de los otros. Y todos podemos ser parte de esa cadena. Tal vez alguien te ayudó, pero tú ahora puedes ayudar a alguien. Seguramente que alguien te llevó a los pies del Señor. De una manera u otra, igual ni te acuerdas quién. Yo no me acuerdo quién. Pero sí me acuerdo del entorno, sí me acuerdo de las circunstancias, sí me acuerdo que había muchas personas alrededor que fueron mi ejemplo. Aunque cuando los vi de primeras pensaba que estaban locos. Y me reía de ellos y hasta me portaba mal. Pero dentro de mí digo, pues menudos locos, ¿no? Menudos locos, pero yo quiero esa locura. Yo también quiero estar locos como ellos, que no sujetos a las situaciones que estaban viviendo por encima de las situaciones y momentos que a veces complicados estaban viviendo, pero aún así tenían paz, tenían gozo y tenían esperanza. Y yo quería eso, a pesar de que la verdad que no entendía. Y vemos, ¿no?, de que nosotros también podemos hacer eso. Porque Dios te está llamando a hacer lo mismo con otros. El ser de ánimo, el ser de bendición, el ayudarle. Yo no sé cuánto le vas a poder ayudar a otro. Ni yo sé hasta dónde le va a poder ayudar, pero esos 2 pasos de acercarlo al Señor, si los puedo, los quiero hacer. Y seguramente que si yo acerco 2 pasos y el otros 2 pasos, y a mí me ayuda otro, juntos, por eso está la iglesia. Iremos caminando en esa dirección de acercarnos cada día más al Señor, de parecernos más al Señor, de vivir en su voluntad, de que ese evangelio que hablamos al final sea algo práctico en nuestras vidas y realmente esté cambiando nuestra vida, nuestros corazones
y hasta nuestra mente, ¿no? Y por eso dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Porque vamos en ese proceso de transformación. Pero fijaros que Dios lo que está buscando son personas fieles, no perfectas. Que cuando nos vamos delante de Dios, lo primero que miramos a ver si hay perfección, y claro, ahí salimos más mal que mal. ¿Hay alguno perfecto? No. ¿Y santo y puro? No. No. Entonces, cuando vamos pensando en esa perfección, pues claro, no damos la talla. Si vamos conforme a la ley, es que estamos muy lejos. Y además el hacha, ¿no? La espada está ahí, ¿no? Apuntando. Pero dice lo que Dios busca son hombres fieles. Por eso dice, encarga a hombres fieles. Y hombres fieles, ¿os acordáis? Buen siervo y fiel. Sobre lo poco me has sido fiel. Sobre lo mucho te pondré. ¿En qué había sido fiel? Al final, en poner aquello que Dios había puesto en sus manos, a veces poco, algo, a otros les habían dado más, pero aquello que Dios había confiado en tu vida, lo habían cuidado, lo habían trabajado. Señor, tú sabes que yo no puedo hacer mucho, pero lo poquito que puedo hacer, lo hago. Y el Señor va viendo todo eso. Eso es un hombre, una mujer fiel. Que conforme a las capacidades que tenemos, que no son las mismas unos que otros, pero tampoco el Señor nos va a pedir lo mismo a unos que a otros. Sino conforme a lo que tú puedes, no lo que no puedes, a lo que puedes. Estés dispuesto a hacerlo y lo hagas. Y como digo, Él no busca hombres talentosos o hombres, cuando digo hombres y mujeres, O sea, talentosos que estañen con dones, que no les cuesta hacer las cosas, ¿no? Hay gente que no les cuesta hacer las cosas y lo sabe todo. Y gloria a Dios. Es bueno tener a uno cerca de esto porque cuando quieras saber algo le preguntas y él lo sabe. Pero no está buscando eso. Fijaros que en algún pasaje dice que lo vil y menospreciado buscó el Señor. Para que nadie se pueda jactar delante de su presencia. No porque sea malo, sino porque tú y yo cuando tenemos, porque somos nosotros, porque sabemos nosotros, porque somos los mejores, los más guapos, los más listos, los más trabajadores, los más de todo, pues ya la gloria para Dios no la queremos repartir. No la queremos quedar todas nosotros. No, esto es porque yo lo he hecho. Esto es porque yo lo sé hacer. Esto es porque yo estoy aquí. Si no estaría yo aquí, esto ni existiría. Que a veces eso ha pasado en todos nosotros. Que no penséis que eso no está en todos. Si nos pondríamos a examinar, ha habido en algún momento que le queremos robar a Dios eso que den, la gloria, y bueno, y nos crecemos un palmo, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasa? Porque el Señor tiene que venir un poquito, tirarnos al suelo, al final humillados allí como Pablo, ¿no? Por el camino, ¿no? de Damasco, ¿no? Y dejarnos desorientados, pero qué bueno que aún así el Señor sigue siendo fiel. Y por eso dice, busca hombres fieles, porque Dios no necesita personas dispuestas para discipular. Sí, teníamos un concepto de que solamente puede discipular aquel que está licenciado en teología. Pero la realidad es que no. Podrá transmitir conocimiento, que es bueno. Podrá transmitir ese conocimiento, pero no podrá hacer otro discípulo si él no es un discípulo. Si él no vive, si no acompaña, si no vive la vida. Y por eso, ¿no? Lo que Dios necesita no son hombres y mujeres perfectas, sino dispuestas y fieles para poder acompañar a otras personas, ¿no? ¿Y qué significa, no? Al final, ese fiel, pues está claro que es amar a la persona, caminar
con ellas, orar por ellas. ¿Cuántas veces decimos, bueno, voy a estar orando y luego no oras? ¿Alguno aquí le ha pasado eso? ¿Eh? Viene, te cuentan su problema, su carga, su situación y le dice, no te preocupes, voy a estar orando. A mí el Señor alguna vez ya me ha avergonzado, ¿no? Y dice, ¿para qué dices que vas a orar si luego no oras? Y cada vez que le digo a alguien ahora, voy a orar, me viene la campanita y me dice, ¿sí? Y digo, sí, Señor, bueno. Y aún así, aún poniendo toda la intención y tal, a veces se me olvida. O sea, que no es algo premeditado que no queramos orar por las personas, ni mucho menos. Sino que al final es como las noticias, que una va tapando otra y otra y otra, y al final como que nos olvidamos. Pero sobre todo enseñarles con la vida, ponerlo al lado y decir, tú mírame, ¿qué decía Pablo? Tú sé imitador de mí, como yo de Cristo. Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, tú haz lo que yo haga. Eso sí, si me ves cometer algún error, no. ¿No? Conforme a... Pero aquello bueno que hay en mí, tú imítalo. Y ya, yo, de la misma manera que yo imito a Cristo. Y eso es al final el verdadero discipulado. Te vas a encontrar situaciones que a veces no sabes cómo resolver o dar una respuesta, bueno, pero te las tienes que tomar con paz y con calma y con fe y con esperanza. Que es al final lo que el Señor nos pide. Y que los demás vean. No de palabras, no de que nos subimos al altar, que decimos una cosa y cuando nos bajamos del altar o salimos por la puerta, hacemos todo lo contrario. Porque eso es lo que hemos aprendido de la religión. Y por eso la mayoría no queríamos saber nada de Dios hasta que no tuvimos un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque nos hablaban de un Dios que había que hacer cosas, vivir de una manera, comportarse de una manera, y luego veíamos que esos mismos que decían esas cosas hacían todo lo contrario. Entonces decíamos, esto no es real, eso yo no quiero vivir, porque no lo viven. Y nosotros tenemos que aprender de una forma natural a vivir, a poner en práctica la palabra. La fidelidad dice que es el terreno donde Dios hace crecer ese discipulado. Si tú eres fiel, ahí vas a estar discipulando y ahí van a salir más discípulos. Y no aspires, ¿no? Está claro, a sentirte plenamente preparado, porque eso no va a ocurrir nunca. Y si ocurre, ya vas a llegar cuando ya estés ya viejo y ya no vas a poder hacer nada, ¿no? O sea, ponte a trabajar, ponte a vivir la vida cristiana y que otros puedan ver. Y Dios lo que usa a esas personas que al final dicen, Señor, estoy aquí, úsame. Que es el propósito de Dios. Cuando los discípulos se multiplican, la iglesia crece sana. Por eso, fijaros lo que dice, ¿no? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Cuando crecía la palabra del Señor es que la ponían en práctica. Porque el pueblo judío ya tenía conocimiento bastante. O sea, no era porque se leían más versículos, sino porque era viva. Y dice que los discípulos se multiplicaban grandemente. Y el crecimiento está claro que no vino por estrategias humanas. A veces queremos un crecimiento a través de formatos, de métodos, de usar psicológicamente, de trabajar, ¿no? A través de la psicología y poder llevar a la gente de una manera de manejarlos. Pero vemos que no, que el crecimiento, ahí hemos leído que venía porque crecía la palabra.
porque vivían la palabra. Y estoy hablando de una manera normal, compartían, y andaban y caminaban y vivían. Era un cambio de vida y que los discípulos se multiplicaban. Y cuando los discípulos se multiplican ocurren tres cosas. La primera de ellas es que muchas personas son alcanzadas. Cuando se forman discípulos, cuando se ha transmitido esa cadena, al final esa cadena engancha a otra cadena, a otro eslabón. Se va multiplicando. Si cada uno de nosotros seríamos, que lo somos, esa persona fiel, ya estaríamos, si no tenemos ese eslabón, ya estaríamos mirando dónde continuar ese eslabón, esa cadena que es. Y por eso muchas más personas son alcanzadas, muchas vidas son cuidadas, que es lo que hemos estado trabajando todo este tiempo anterior, que de eso se trata el discipulado. No solamente de enseñar una teoría, sino de vivir, de enseñar a poner en práctica, de cuidar, de amar. Y no estoy hablando que solamente, porque alguno puede estar pensando, sí, yo quiero todo eso, que están los demás obligados a darme todo eso. No. Estamos hablando de que esto es recíproco, que yo recibo para dar. Que yo no soy un hueco en el cual todo se mete y se consume y es para mí. Sino que es para multiplicarlo y que de nuestro interior salgan esos ríos de agua viva que puedan refrescar también a otros. Y está claro de que se levantan más líderes, más discípulos, más personas que quieren ponerse al frente, que quieren servir, que quieren levantar ministerios, que quieren extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Y la iglesia crece cuando los discípulos se multiplican. No hay otro sistema sano para el crecimiento y vemos que esa multiplicación es el corazón del reino. Por eso dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, alcanzar. Y hay que multiplicar y alcanzar al final hasta que sean todos. Porque la gran comisión no es solamente el predicar, que hay que predicar, porque si no predicas, ¿cómo creerán? Pero no es solamente el predicar, a veces nos quedamos en el predicar. Yo te digo, te dejo la patata caliente ahí encima y tú verás, si no cumples con todo lo que yo te digo, condenado y ya está, y te entierro y no. O sea, la responsabilidad es mucho mayor, es la de formar discípulos que formen discípulos. Es de enseñar, de preparar, como a nuestros hijos. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos? ¿Qué pasa? ¿Que tu hijo es perfecto? Algunos sí piensan que sus hijos son perfectos, ¿no? Pero no. Y tú cuando eras hijo, peor. O sea, ¿pero qué haces? Lo vas enseñando y tal, lo preparas para lo que es la vida y un día dejará de ser hijo y será padre. Y ese es nuestro gozo de que esa cadena se va alargando, extendiendo, va continuando y qué bonito, ¿no? Qué bonito, ya no solamente tienes hijos, ahora tienes nietos. Mari tiene nietos. Y ves que esa cadena se empieza a extender. Y en eso la satisfacción, como diciendo, misión cumplida, ¿no? Ahí es cuando al final uno entiende el propósito. Y por eso tú y yo estamos aquí. Porque ese propósito se ha ido trasladando de generación en generación y por eso hemos llegado. Si alguno habría pensado, no, aquí corta la cadena, tú y yo aquí no estaríamos. Qué triste, ¿no? El no haberte conocido. Con lo guapo y guapa que eres. Me habría perdido ese... Pero sin embargo, fueron fieles y se produjeron. Y fijaros, fijaros la persecución que ha habido, las tendencias que ha habido y que habrá.
y la iglesia sigue firme. Porque alguien entendió de que era llamado a ser un discípulo, que tenía que formar otros discípulos, pero tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande porque como bien escuchamos muy a menudo, los tiempos se van acortando. Y hay más, necesitamos avanzar más para que todo el mundo haya escuchado y haya tenido la oportunidad y para que todo el mundo haya sido acompañado. Nosotros sabemos muy bien lo que significa el acompañamiento y el pastorear. Cuando íbamos a la selva, predicabas, pero te ibas. Y cuando venías al año siguiente, pues claro, allí no quedaba nadie, claro. Vale, has predicado, pero ¿quién ha pastoreado eso? Nadie. Tú plantas una semilla, puede brotar, pero si tú no la riegas, eso se secará y morirá. Por eso la importancia del discipulado. Hasta que ya ha cogido fuerza, puede dar fruto por él solo, y ese fruto va a volver a caer a tierra, y esas semillas van a volver a dar otros arbolitos, y van a continuar su labor. Eso es lo que es llamado la iglesia, y es lo que somos llamados tú y yo, a formar discípulos. Y esto, como digo, crea un movimiento espiritual que una persona discipula a otra discipula a otra y esa a otras. Va en cadena, alcanzando siempre a otro. Y un discípulo que discipula es esa semilla que cae a tierra y se multiplica. ¿Qué es lo que queremos? Extender, que todo el mundo tenga esa oportunidad. Y no necesitas saber todo para eso. O sea, no necesitas ser licenciado en teología, no necesitas tener una credencial de ministro, no necesitas que te digan pastor, no necesitas 4.000 títulos, ni necesitas todo ese conocimiento, que es bueno, ¿eh? No te estoy diciendo de que no sea bueno y que no haya que buscarlo y que tenemos que aprender y que nos tenemos que formar. O sea, que nadie se equivoque. Lo que estoy diciendo de que lo importante es ponerse a ser fiel y ponerse a trabajar. Y que tú irás creciendo conforme a todo, que irás creciendo en conocimiento, en gracia, en sabiduría, en todo conforme a ese trabajo, a ese desarrollo, y irás avanzando. Y lo único que necesitas es acompañar a alguien en ese camino de acercarte cada día más a Cristo. Para discipular lo único que necesitas es ponerte a alguien al lado. Eso es lo único que necesitas. O sea, no necesitas... Todo es bueno. Pero si tú quieres discipular a alguien, es decirle, no te quedes solo, vente conmigo. Y si le cuesta venir conmigo, dice, oye, yo puedo ir contigo. Pero ponerte al lado de otro y dejar que el otro vaya viendo en ti. Y a veces, más que tantas palabras, que él vea cómo verdaderamente se puede vivir esa vida cristiana, con todos nuestros fallos, nuestros defectos, nuestras debilidades, que le tendrás que explicar, mira, esto no es así. Lo que pasa es que yo estoy igual que tú también en ese aprendizaje y en ese camino, pero si nos ayudamos, igual los dos juntos, podemos avanzar más. Ese es el discipulado. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer. La iglesia está claro que no está solamente llamada a crecer en número, que también, porque si no, no se multiplicaría. Lo que está llamada es hacer discípulos que hagan otros discípulos. Gente que ame, que acompañe, que sean testigos, que con su ejemplo ayuden a otro, que entiendan esa responsabilidad y que vivan. Tan fácil como vivir. Y eso es lo que el Señor estaba buscando. Y que cada discípulo forme a otro. Y el reino de Dios entonces se extenderá naturalmente.
queremos levantarnos un día por la mañana y que todo el mundo haya ido al Señor y que las congregaciones estén llenas. Pero eso no es así. Y si es así, porque han venido, porque algo, no sé, porque ese día regalan billetes de 500 en la iglesia y vienen, pues tampoco les va a servir de mucho. Porque van a venir y hay que contento con los 500 euros, van a ir, igual se van a perder más. O van a venir y resulta que no daban 500 euros, sino que estaban pidiendo 500 euros. Y todavía se van a ir más tristes. Entonces, lo más bonito es en el día a día, no en un evento, sino en el día a día, enseñarle lo que representa la vida cristiana, que no es ser un religioso, que no es ser alguien que está ahí amargado, que no es alguien lleno de normas, de tal, con la corbata casi que se ahoga, ¿no? Sino de que es el día a día. Es una manera de vivir y que es mucho más sencillo que lo que a veces nosotros queremos creer o aparentar. Y la verdad que Dios nos quiere usar a nosotros en este bello proceso. Si algo tengo claro y algo estamos trabajando y que Dios nos está hablando es de que todos, sin ninguna excepción, o sea, sin ninguna excepción, todos, el Señor nos está llamando a discipular, a acompañar, a enseñar, a hacer otro discípulo. Que aquello que hemos recibido, aquello que nos han hablado, que nos han transmitido, ahora lo podamos poner en práctica, no de palabras, sino de vivencia, en el día a día, en el compartir, en las casas. Qué bonito, ¿no? El trabajo que estamos haciendo en las casas y cómo al final esa relación que al final rompe, ya no tenemos que estar ahí con la apariencia o qué tal, sino que ya como nos sentimos en familia, pues somos quien somos. A veces con nuestras cosas, pero es que el Señor te hizo así. Y si tiene algo que cambiar en nuestras vidas, no te preocupes que vamos a tener ese grupo de hermanos alrededor que con amor, con cariño nos van a decir o nos van a ayudar a poder ir dando pasos y cambiar y cada vez ser más a la imagen, ¿no?, del Señor. En esa mañana lo único que te quiero decir es que el discipulado no termina contigo. No pienses que esto es como si estarías sacándote una carrera, ¿no?, universitaria. No pienses de que eso es un título. No pienses de que Dios está haciendo todo esto para que tú te presentes un día allí y decir, no, es que yo soy. No. El discipulado no termina en ti, sino que continúa a través de cada uno de nosotros. Y que cuando empecemos a discipular a otros, ya no que seamos discipulados nosotros, sino que empecemos a discipular a otros con lo que tenemos, con lo que sabemos, con nuestras experiencias, pocas o muchas. Cuando estemos acompañando a otro a dar pasos en ese camino de acercarnos a Dios, ahí estás discipulando a otro, ahí estás cumpliendo el objetivo. Ahí es cuando el Señor dice, buen siervo y fiel. Fíjate que te he dado poco. Alguno, ¿no?, puede pensar que le ha dado poco. A otros les ha dado mucho. Pero buen siervo y fiel. Sobre lo poco, sobre esa persona que acaba de conocer al Señor, pero tú has cogido carga y lo llamas y lo acompañas y quedas con él y te tomas un café. Aquella persona que los grupos de amistad en las casas al final compartimos, que la reunión de las casas no es para hacer una reunión más,
Y no termina tampoco en esa reunión. O sea, lo que queremos es crear esa vida y que también puedas quedar con él en otro momento y tomes un café y converse, porque lo que queremos crear, no nosotros, el Señor, es vida. Vida, acompañamiento, cercanía, amor, discipulado. Pero eso también Dios te ha dado la oportunidad a ti. No hay acepción de persona. Cualquiera lo puede hacer. A todos le dio un talento. Ahora ¿eso me lo voy a reservar pensando que es para mí? ¿Eso es que al final solamente el propósito soy yo? Yo soy el centro del universo y todo el mundo, Dios y la iglesia, tiene que estar empeñada, solamente enfocada en ti y tú eres como ese agujero negro, ¿no? Que se traga todo. ¿O el Señor te llamó para que toda esa bendición que he dado, sea poca, sea mucha, tú la vayas compartiendo con otros? Que no te vas a quedar sin nada, ¿eh? Porque a veces pensamos que no, es que si doy de lo que yo sé, el otro va a saber igual que tú. Gloria a Dios, de eso se trata. Porque buen siervo y fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y eso es lo que el Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.